Hola a todos los que se están conectando. Estaba justo invitando a Marlene para que entre. Ya le debe haber llegado la invitación. No, no le ha llegado. La voy a volver a mandar. Listo. Ahora sí le debe estar llegando. Marlene Molero, como decía, es CEO de GenderLab y cofundadora de GenderLab. Ahí está. Hola Marlene, te estamos ahí, ahí ya te veo. Te estábamos viendo de lado. Sí, espérate que acomodo este asunto. Ya. Ya está. Bueno, justo te estaba presentando. Decía que tú eres CEO y cofundadora de GenderLab, que es una consultora de género. ¿Está bien definida así? Sí, está bien. Y, y vamos a hablar un poco de género y elecciones a raíz de un tweet que hiciste los primeros días de enero, y yo iba a leer el comienzo del tweet. Tú ponías: van comenzando las menciones al tema mujer en la campaña electoral. La palabra empoderamiento sale por varios lados, como si el problema fueran las mujeres y no los factores estructurales que perpetúan y reproducen la desigualdad. Entonces quería comenzar preguntándote quizás si nos puedes contar un poco de cómo así lanzaste este tweet y qué es lo que ves tú en términos de discurso de empoderamiento electoral, si quieres. Sí, o sea, ya se van perfilando, digamos, empiezan las propuestas o empiezan a ponerse algunos temas sobre la agenda. Y lo que creo que rápidamente ha venido saltando y que en buena cuenta es un reconocimiento de que la temática de género y la problemática de desigualdad de las mujeres en la sociedad empieza a tomar una atención que la sociedad le pone atención y en consecuencia quienes están postulando, digamos, a los cargos de elección pública lo meten también dentro de sus agendas, ¿no? Entonces, de alguna manera motiva que empecemos a ver distintas propuestas o por lo menos yo diría más menciones que propuestas, ¿no? Porque claramente creo que que estamos todavía entrando al terreno de las propuestas, pero sí empieza a tener menciones porque ya está siendo reconocido públicamente como un tema que puede jalar elección de voto. Dentro de esas menciones que empezaron a salir, digamos, no veía ninguna a profundidad, o sea, no veía ninguna que hable de violencia más allá de seguir creando centros de emergencia mujer, por ejemplo. No veo nada hasta ahora que hable seriamente de salud sexual y reproductiva. No veo nada que hable sobre medidas con enfoque de género para la crisis que está generando la COVID-19, no solamente la parte sanitaria, sino social. Y lo que pronto comencé a ver, y por ahí hubieron algunas menciones que empezaron a salir bastante, fue hablar de empoderamiento, ¿no? Y que lo que hay que hacer es tener un enfoque basado en el empoderamiento de la mujer, empoderar a las madres para que entonces saquen adelante a sus hijos, y fue un poco ese desbalance entre medidas que aborden la raíz de los problemas, las bases estructurales, digamos, que es lo que nos va a permitir mejorar o evolucionar o crecer económica y socialmente como país, y solamente quedarnos en esta capa, que además a mí me parece bastante problemática porque, digamos, ¿dónde estás poniendo la dificultad, el problema o el reto finalmente a abordar, ¿no? Y que recoge no solamente, digamos, son las elecciones, sino que creo que algo que hemos venido viendo mucho, quienes hacemos género y quienes hacemos género, todos del sector privado sobre todo, son menciones a empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces, pero claro, una vez que esto pasa al espectro público de propuestas de cara a elecciones, ya se vuelve inaceptable, ¿no? Claro, el tema con el empoderamiento también yo creo que es difícil porque es un concepto tan amplio que además me parece que sí surge desde el desarrollo y sí surge con otro contenido, pero ha entrado a la esfera como de redes sociales, de medios, eh, con un significado que probablemente no es el que se No. tenía originalmente. Y es una discusión más grande que hay que tener, me parece, sobre la popularización del feminismo, ¿no? Entonces, Sí. yo, De hecho, esto nace yo de lo que es autonomía económica, ¿no? Pero la autonomía económica tiene la variante de tener los recursos y luego el tener la capacidad de decidir qué hacer, la capacidad de decisión sobre esos recursos, que es donde agarraría, digamos, esta ala de empoderamiento y de pronto solamente se está quedando con esa ala cuando en realidad estamos hablando de un concepto mucho más complejo. uh-huh. Y para ti, ¿cómo se vería, por ejemplo, ya no quiero usar la palabra empoderamiento, pero cómo se vería el ideal
de una mujer que puede tomar decisiones con autonomía y con, o sea, qué circunstancias se requerirían más allá de que tenga confianza y autoestima, ¿no? Que tenga recursos propios, ¿no? Y por recursos, digamos, me estoy refiriendo no solamente a temas económicos, ¿no? O sea, recursos pueden ser capital de educación, por ejemplo, ¿no? El pasar por la educación primaria, secundaria, hay un nivel de estudios superiores, universitarios o técnicos, recursos en sentido de temas de propiedad y herencia, ¿no? Que de pronto para áreas urbanas no tiene esa importancia, pero para áreas rurales sí la tiene. Acceso a recursos en lo que es trabajo, empleo de calidad, ¿no? No un empleo informal o un empleo sin derechos o con sobreexplotación. Recursos en tiempo, ¿no? O sea, y acá para traer de nuevo que hace 10 a 11 años ya no tenemos una encuesta nacional de uso del tiempo, ¿no? Y el tiempo también es un recurso. Entonces, recursos en acceso a derechos de salud. Entonces, se necesitan una serie, digamos, las mujeres necesitan una serie de recursos que van más allá de lo económico para poder generar otro tipo de solvencias. Entonces, si nos quedamos en esta capa que básicamente se está refiriendo a la autoestima, por ponerlo, digamos, por ponerlo de alguna manera, no estamos yendo pues a la raíz de ese problema, ¿no? Ciertamente, seguramente hay temas de autoestima también que son relevantes de abordar, pero esa no puede ser la propuesta, una propuesta política, ¿no? La propuesta política tiene que ir a los problemas que están en la base para poder lograr soluciones que sean sostenibles y que se mantengan y logren un progreso, ¿no? Bueno, yo he estado viendo los planes de gobierno también de algunos partidos. Voy dos. Y lo que notas también es que sí mencionan el tema de género, pero a veces se siente que es de una manera bien poco, casi de pasada, como que le meten ahí igualdad de género, brechas de género. Y una cosa que me ha sorprendido bastante es que los planes no parecen decidirse entre matrimonio y unión civil como si fueran lo mismo. Entonces mencionan las dos en distintas partes del plan, eso sea Victoria Nacional, por ejemplo. Victoria Nacional, sí, así se llama. Entonces, claro, no es que el género no esté, o hablan de salud sexual, pero no queda muy claro, no hay metas claras. Y de eso, de metas un poco más claras, te quería hablar un poco porque tu tweet, tenemos la segunda parte de tu tweet y lo que vienen haciendo en el Instagram de Gender Lab, que también recomiendo que lo sigan. No sé si nos están viendo para Gender, sí. Rayita abajo lab. Ahí también ponían algunas propuestas en materia laboral específicamente que recomendaban. Entonces, no sé si me podrías hablar un poco más de esas. Por ejemplo, una cosa que me asombró, y esta la vi en el Instagram, así que es de marzo, no sé si sigue igual, pero me parece que sigue igual, que es que la ley te da 30 días de licencia si has adoptado, pero si has adoptado con tu cónyuge, lo tiene que tomar la mujer. Mujer, sí. Eso sí, sí. Claro, eso está ahí desde hace como más de 20 años. Sigue, por supuesto sigue. Y es una norma que seguramente será cuestionable en su aplicación práctica el día de hoy, pero es inaceptable que tengamos nuevamente una ley que al día de hoy diga algo así, ¿no? Entonces ahí si hay alguien en el Congreso que nos está viendo, eso es bien fácil y yo creería que el nivel de debate que va a generar para modificarlo es mínimo. Es nulo, ¿no? Es nulo. Entonces, esa es una y esa es como una muestra de una retórica que todavía queda anclada, ¿no? Pero hay otras cosas que son de más urgente modificación, ¿no? Por ejemplo, de salud, o sea, para acceder al subsidio, ¿no? Porque esa es otra de las que publicamos el año pasado, en marzo, yo la volví a tocar en un tweet hace un par de meses, me parece, pero para tú acceder, digamos, a salud te da un subsidio económico, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un accidente de trabajo, te cubre a partir del día 21 tu sueldo por los días que no puedas trabajar. Y cuando tienes licencia de maternidad estos 98 días, hay un subsidio por maternidad. Entonces, la maternidad es algo que está además constitucionalmente protegida. La madre que trabaja tiene una protección especial. Sin embargo, la normativa, y esto es decreto supremo, es decir, esto es modificación que la puede hacer el Ejecutivo, ¿no? No tiene que pasar por un debate congresal, eso lo puede hacer el Ejecutivo. El reglamento de la ley de salud lo que pone es que en el caso del subsidio por maternidad, además, tienes que haber estado trabajando en el momento de la concepción. Entonces, claro, tú imagínate que en el momento de la concepción, no sé, pues estás entre trabajos o no sé, pues estás en pandemia y no tienes trabajo, ¿no? Algo mucho más actual, y luego lo consigues, ¿no? En tu mes 3, 4 de embarazo consigues empleo,
y luego te vas a tu mes 8 9 donde deberías salir o vas a salir de licencia de maternidad por 98 días y vas a salir, pero no vas a tener ingresos económicos. Entonces, claro, vas a dejar a la mujer sin ingresos económicos por 98 días. En un país donde hay 30% de mujeres que no tienen ingresos propios y que eso es un factor de exposición a riesgos de violencia, ¿no? Entonces, eso también es una norma que tiene desde un reglamento que tiene desde los 90 existiendo, desde casi finales de los 90, y que también debería ser modificada, digamos, prontamente, ¿no? Porque... Y relacionado a eso también hablabas, la que a mí me sorprendió un montón, digamos, me pareció terrible, era la de las MIPES y el CIS. Eso es lo otro, ¿no? O sea, el SIS finalmente es un sistema integral de salud que se crea con esta idea de que no haya alguien que se vuelva pobre o que sea pobre por motivos de salud. Y claro, las MIPES, que es el 95% del empresariado nacional, y dentro de ellas, digamos, hay un porcentaje mínimo que son formales, pero hay, no les, digamos, salvo que voluntariamente lo elijan, no les toca salud, que es la que da este subsidio económico que estábamos hablando, sino que les toca cobertura en salud con el SIS. Y el SIS lo que te da es eso, cobertura en atención médica, pero no te da ningún tipo de subsidio. Es decir, tienes un accidente de trabajo y no hay quien te cubra. Y en el caso específico de las mujeres, nuevamente es el tema de maternidad. Y las MIPES, digamos, cuando hablamos de empleo dependiente, empleo para un empleador, las MIPES son el principal empleador para las mujeres, ¿no? Ellas trabajan en mayor medida en MIPES y en menor medida en medianas y grandes empresas. Entonces, nuevamente es otro supuesto donde por regulación estatal se está dejando sin un ingreso económico a las mujeres en esta etapa social, la maternidad, que no solamente, digamos, es esta injusticia que crea y estos factores de exposición mayor que generan, sino que es incumplimiento de normativa internacional y de compromisos que ya, digamos, de convenios de OIT que el Perú ha ratificado hace mucho tiempo y que este tipo de normas incumplen. ¿Hay otras normas que incumplan Temas con de la maternidad, OIT? Sí. lo de practicantes, por ejemplo. Eso también te quería preguntar, porque los practicantes, a ver, cuéntanos más, ¿cuál es el estado de O sea, practicantes embarazadas, no? nada, o sea, las practicantes y los practicantes y quien sea que esté en modalidades formativas laborales no tienen, digamos, propiamente una relación laboral, tienen un régimen especial que lo que ha hecho es establecer derechos similares, ¿no? 15 días de vacaciones, subvenciones adicionales como las gratis, etcétera. Y para el caso de los temas médicos hay la obligación de contratarles un seguro, ¿no? Para que cubra sobre todo casos de accidentes, pero es un seguro de casos de accidentes, ni siquiera es un tema de enfermedades. Entonces, a esa desprotección ya súmale otra vez la capa de la maternidad, porque sí hay practicantes preprofesionales, profesionales, digamos, que salen embarazadas, y ellas lo que tienen que hacer es, o sea, ni siquiera es que tengan ganado el derecho a la licencia, ¿no? Ellas tienen que ir a su centro de prácticas básicamente a negociar, no perder su práctica. No tienen ni siquiera la seguridad de tener un tiempo mínimo de descanso. Esos 98 días para ellas no están establecidos, van a depender de si se los dan o no se los dan, y en muchos casos lo que va a pasar es que va a practicar hasta donde pueda por su gestación, será mes 7 y medio, mes 8, más o menos, y luego, digamos, va a salir, se va a quedar sin sus prácticas y no sé cuándo va a regresar, y por supuesto el tema de los ingresos, digamos, ahí ni siquiera tienen la protección de la licencia. ¿No? Entonces, y ahí es otra protección. O sea, si hablamos, yo sé que eso no es una relación laboral en el sentido legalmente peruano hablando, pero para una interpretación de los convenios de OIT, donde nuevamente el Perú ya ratificó y asumió esos estándares, las prácticas preprofesionales sí deben tener ese mismo nivel de protección. Entonces, o sea, y esos son mandatos que, por lo menos en nuestro caso, jalan de la propia Constitución y son opciones de mejorar la cobertura o la protección en maternidad, que es importante. Digamos, cuando yo metí el tweet, me mandaron un par de comentarios. Habían como dos líneas, los comentarios en contra o los comentarios críticos, y habían dos líneas. Una, creo. El que estaba referido a los costos. Sí, eso te quería preguntar, porque claro, o sea, nosotros hablamos ahorita de todas estas normas que queremos, pero todas estas normas implican que estamos hablando de trabajadoras formales, ya. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que, o sea, digamos, a todos nos parece, pretendamos que a todos nos parece moralmente correcto lo que estamos diciendo? ¿Cómo hacemos para que esto se logre sin hacer que más gente esté en la informalidad teniendo nada?
Esa es como la pregunta, ¿no? Es que esa es otra, digamos, si uno hace una correlación, los derechos son progresivos, ¿no? Entonces, si uno ve, y sobre todo en el caso de los derechos de las mujeres vinculados al tema de trabajo, hemos visto que han ido en aumento, ¿no? O sea, primero se tenían, no sé, 60 días de pre y postnatal en una línea de tiempo a 100 años, ¿ya? Luego eso pasó a 90, luego pasó a 98, todo esto de la mano, además, de estándares internacionales. No es que de motu propio Perú quiera seguir moviendo, sino que adoptamos nuevos estándares internacionales, digamos, acordémonos que teníamos ambición de ser país OSD, ya bueno, esto viene con ese paquete también, entonces íbamos subiendo los derechos, sale el tema de los lactarios, ¿no? Por ejemplo, la licencia o el permiso de 1 hora por lactancia, todo eso, digamos, es una línea progresiva, los lactarios vienen después de más o menos no sé, 15 años de que no hay actividad en ese sector de las normas, y las mujeres han continuado entrando al empleo. ¿No? De pronto cuando sale lactarios, de pronto puede haber una pequeña contracción, pero no es que el empleo femenino o el empleo formal femenino se te vaya al suelo, ¿no? Entonces no hay esa correlación que se señala. El segundo tema, esa es como la parte de la correlación. Y el segundo tema es, claro, el tema de los costos. Por eso hay que diferenciar en una mirada de corto plazo, donde pueden eventualmente venir estos comentarios, y una mirada más de política pública y largo plazo, ¿no? O sea, se sabe que la incorporación de la mujer al empleo es uno de los factores que tiene mayor incidencia en reducción de pobreza, entonces de pobreza monetaria, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial sacó una data que la presentó en Mujeres de Cambio de RPP en el 2019, la presentó Karina Oliva, y ella mostró cómo del 2007 al 2017 Perú había reducido en 50% la pobreza monetaria. Es uno de los países que en el mundo ha sido más exitoso en reducir la pobreza monetaria. Y 25% de esa reducción se debe a la incorporación de la mujer en el empleo. La maternidad y la protección alrededor de la maternidad tiene una incidencia fuerte y directa sobre las posibilidades de las mujeres de entrar a trabajar y en el empleo remunerado y de mantenerse en él. Y lo estamos viendo con la pandemia. La caída del empleo femenino es mucho más, digamos, es por lo menos 10-12% puntos porcentuales mayor que la de los hombres, porque por el tema de responsabilidades de cuidado están teniendo dificultades para acceder o para reinsertarse en el empleo. Entonces, no es solamente un tema de yo como empleador qué puedo o no puedo lograr hacer, sino que es un tema de política pública porque impacta finalmente en el desarrollo económico del país y en la reducción de la pobreza, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tú has visto algún candidato o algún partido que sientes que está tomando algunos de estos temas? O sea, no que yo haya visto, pero quizás tú sí. No a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, yo esperaría que alguien hable de sistemas de cuidado universal. O sea, ya. Pero seriamente, o sea, con un plan serio, porque el Ministerio de la Mujer ha señalado varias veces que está trabajando un programa de sistema de cuidado universal, pero más allá de la mención, no sabemos más, ¿no? Y este es un tema neurálgico, entonces debería entrar en la política de cualquier gobierno entrante, ¿no? Sí, y también cuando dices no a ese nivel, o sea, yo siento que las propuestas de muchos candidatos son precisamente un nivel demasiado general, y a mí lo que me gustaría tener de ellos es qué 5 cosas van a proponer concretas, y no como leía, me parece, en algunos partidos que mencionan leyes que existen en otros países, como si fuera, pero no me queda claro a mí si las van a proponer aquí, cómo es la salud sexual que se imaginan, por ejemplo, porque algunos dicen, queremos que haya salud sexual. ¿Qué significa eso? ¿Qué metas tienes concretas? O sea, esa cosa tan concreta no hay, creo. Y por eso creo que tu hilo también me gustó tanto a mí, porque eran propuestas que se pueden discutir y hacer, en todo caso, ¿no? Y quizás una última sección de esta entrevista por la que te quería preguntar es, ¿qué otros temas crees tú que son claves para en términos electorales? O sea, ¿qué sectores? Hablabas, por ejemplo, de la salud sexual, ¿no? Sí, o sea, salud sexual y reproductiva, a mí me encantaría alguien pronunciándose claramente por el derecho a decidir, ¿no? En las mujeres, o sea, sin miedo. O sea, pronunciándose sin miedo, como dispuesto
a un impulso de una normativa sobre el tema más allá del aborto por casos de violación, que es donde Sí, bueno, estamos estancados. el plan del Partido Morado, que es uno de los Ahí va, proyectos, sí ¿no? lo tiene. Sí, ahí está. Sí, eso se tienen. Sí, pero de nuevo, a mí lo que me sorprende, si me lo estoy acordando bien, igual de ahí pueden chequear el post los que quieran, no Sí. dicen vamos a presentar un Claro. proyecto de ley, no llegan a ese nivel, dicen estamos de acuerdo con el, pero yo no sé en qué se pone, o sea, qué significa concretamente que estés de acuerdo con un proyecto, o Claro, con vas a una tener la idea, ¿no? iniciativa, claro, vas a tener la iniciativa, vas a liderar la iniciativa legislativa en este tema. O sea, sí, ¿qué vas a hacer? No, ese tipo de cosas no me queda clara a mí, pero claro, eso, y luego, por ejemplo, el plan de Victoria Nacional, que es el primero, no menciona la palabra aborto en ninguna parte, hasta donde he podido ver, o sea, ni siquiera Y en, tenemos. y en términos de coyuntura actual, o sea, debería haber una respuesta de género, digamos, a la COVID-19, ¿no? A la crisis que está generando la COVID-19 en temas vinculados a empleo. Están buscando cómo hacer subsidios económicos estratégicos. Bueno, con las mujeres que no pueden reinsertarse, hay un subsidio económico estratégico, presentará sus retos seguramente sus retos de focalización, porque el sistema de Ujú. focalización es un problema mayor, digamos, acá en el Perú, pero por ahí podría haber uno, lo han hecho Canadá, me parece que Argentina en alguna medida también ha implementado alguna de estas medidas, España creo que ligeramente también, entonces sí hay algunos modelos de los cuales se puede empezar a ver nuevamente qué hacer. Y eso creo que es una parte bien ausente del debate. Lo que está sucediendo, y esto lo ha dicho, si siguen a Janet Yaja también en Twitter, lo recomiendo muchísimo, porque ella está marcando una agenda ahí constantemente a través de sus tweets, es que hay como un monodiscurso en torno a violencia. Ujú. ¿No? Está bien que haya una atención en violencia, digamos, en el Perú es un problema endémico el de la violencia contra la mujer, pero la desigualdad de la mujer no es un problema unidimensional, ¿no? No Ujú. es solamente violencia. Entonces, tienen que tratarse otros ejes, tiene que tratarse el tema de acceso a recursos económicos dentro de los cuales está el tema del empleo, ¿no? Tiene que tratarse el tema de salud sexual y salud reproductiva, tiene que tratarse una educación con enfoque de género, que entre otros factores, o sea, lleve también, por ejemplo, a una redistribución de tareas y a un reentendimiento de cuáles son los roles en la sociedad. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, si tú te acuerdas cuando pusieron lo de pico y género, esa Eso te iba a medida se decir, puso en Perú, se puso en, no sé si todo Panamá, Colombia, pero al menos Panamá y Bogotá. 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 Y el único país que tuvo que sacarla 2 semanas o semana y media después fue Perú, porque fuimos el único que armó el circo mediático de medios de comunicación, donde a las mujeres las pusieron como escandalosas y a los hombres como No, inútiles. ahí te tengo que dar la contra, porque yo estoy estudiando Panamá ¿Estás para viendo un, Panamá? yo estoy estudiando el pico y género de Panamá para un proyecto de investigación de LSI. Entonces, hemos entrevistado en total como a 50 personas de todo Panamá. Hicieron la misma cosa en Panamá, la misma burla. Pero los medios también. Los medios también, bueno, no sé, creo que Twitter también agarraba eso, de estos chistes de los hombres no saben qué comprar. Eso estoy casi Sí, segura que se repite. Y en Panamá, de hecho, mucha de la atención mediática vino a otro tema por el que te quería preguntar, que es el de las personas trans. claro. Durante o sea, en Panamá eso es un desastre lo que está pasando ahí en términos de dejar porque ha vuelto el pico y género en Panamá. Entonces, eso es un desastre. En el Perú, durante los 4 días que tuvimos la política, 5 días que tuvimos la Sí, política, una semana algo. que, que era una política con un montón de problemas, pero uno de los problemas que tuvo fue eh, el tema de las personas trans, porque a pesar de que Vizcarra aludió, porque me parece que no lo dijo con esas palabras, no sé, no las encontró, que era salir de acuerdo al género, no al sexo. Hubieron estos videos de policías Sí, y de discriminación, y durante esos días, no habrá sido una semana, se habló mucho del impacto que tiene en el Perú la falta de una ley de identidad de género. Esto salió en los medios, salieron varias notas en el comercio, me acuerdo, y luego nada. silencio. Entonces, ese es un tema que de nuevo no se está tomando mucho en campaña. Sí, no, Eh, todo eso también hay, o sea, nuevamente, la ley, sí, digamos, en el tema LGBT se habla de unión civil y con mucha más timidez y con miedo o confundiendo conceptos de matrimonio igual, de Ujú. matrimonio.
que teniendo un Estado laico, digamos, deberíamos estar hablando de matrimonio y no de fórmulas alternativas. Y luego de una ley de identidad de género, digamos, no la tenemos. No la tenemos en Perú, no pareciera estar en siquiera posibilidades de poder salir y tampoco vemos un partido o alguna candidata, no sé, habría que ver el partido de Verónica Mendoza Sí, si lo va a se lo va impulsar. a nivel partido, ¿no? Porque yo sé que tienen una candidata que es una mujer trans. Sí, habría eh, que ver si ahí lo van a impulsar, ¿no? sí, Ahora, sí, pero es que claro, nuevamente, ¿no? El costo político, o sea, se cuidan mucho, ¿no? Aborto, identidad de género, enfoque de género nomás, ¿no? Son sí, temas que le significan un tema de costo político, entonces lo miden también, ¿no? Pero eso limita pues los niveles de avance. Es una ley de identidad de género, es urgente, ¿no? No solamente por lo que vimos cuando se dio la norma de pico y género, sino que es algo, digamos, que limita las posibilidades de desarrollo del día a día de las personas, que somete a las personas trans a una serie de episodios de violencia, ¿no? Cada vez que tienen que mostrar su documento de identidad para algo, en una situación país nuevamente de pandemia, donde tenemos determinadas restricciones sobre nuestra libertad, pues la solicitud de documentos de identidad es mucho más frecuente incluso que antes, ¿no? Entonces, sí. Y claro, a lo que iba también no, no digo que no haya candidatos tampoco que no tengan esta sí, causa, porque sí estamos viendo eso, sino que a nivel de debate, ves sí que ya comienzan a preguntarse a los candidatos qué creen del matrimonio igualitario, pero no ves qué opinan de la ley de identidad de género, por ejemplo. A ese nivel de debate es que digo que no, no parece una cuestión debatible en la sociedad todavía, ¿no? yo he escuchado de aborto, por ejemplo, ya como algún nivel de entrevistas Ujú. incisivas, nuevamente prensa independiente, pero es cierto, de identidad de género aún no lo escucho. Sí, y si alguien lo sabe, por favor, que nos lo No, comparta porque estamos buscando. Pero sí. bueno, no sé, queríamos dejar el live en media hora también para la gente que lo vuelve a escuchar, no hacerlo larguísimo. No sé si quieres hablar de algún otro tema que se nos haya quedado en términos de género y elecciones o qué estás esperando ver o cuáles son, si tienes esperanza. Sí tengo esperanza. O sea, digamos, son cambios que van a tener que ir dándose, ¿no? Creo Ujú. que antes de pasar incluso al tema electoral o al nuevo gobierno, hay 2 o 3 cambios que fácilmente podrían darse en este de acá. Estoy hablando de la normativa de salud de cara a los subsidios económicos y a la prehistoria esta de la adopción, de asignar la licencia a la madre en caso que los adoptantes sean cónyuges. Creo que son cambios bastante inmediatos. Me gustaría, digamos, teniendo en cuenta el rol de lo que es la maternidad alrededor del empleo y la relevancia de eso para la reducción de pobreza, porque ese es como el link de 3 pasos que hago, propuestas claras alrededor de protección de la maternidad. Sé que muchos me decían, pero hay que aumentar los días a los padres. Sí, yo totalmente de acuerdo en que tenemos que tender hacia medidas de corresponsabilidad, pero las medidas de corresponsabilidad, las medidas de conciliación son distintas a las de protección de la maternidad. ¿No? Son como 3 pasos. En el Ujú. Perú estamos en el primero. ¿No? Porque 10 días de licencia de paternidad, permiso de paternidad tampoco es conciliación. Eso tampoco lo es. Entonces, ni siquiera tenemos el núcleo duro de protección de la maternidad y tampoco son categorías, o sea, protección de la maternidad, conciliación y corresponsabilidad no compiten entre sí. Ujú. Entonces, no es que porque hagas una dejes de hacer la otra. Tu política pública debería englobarlas todas y tenemos deudas pendientes con la primera, ¿no? Yo Ujú. esperaría ahí esfuerzos claros de cara a eso, propuestas claras que digan las cosas con su nombre en salud sexual y reproductiva y si van a tener propuestas legislativas o simplemente se van a plegar si alguien más lo establece y medidas de respuesta con enfoque de género a la crisis que plantea la COVID-19, ¿no? Que Ujú. estamos bastante ausentes en esto y estamos sufriendo perjuicios económicos que en alguna medida podríamos ganar algunos puntos porcentuales si tuviésemos una política en ese sentido, en términos Ujú. porcentuales en PBI, si tuviésemos alguna política pública en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que con eso podemos dejar aquí el live, pero nos gustaría volverte a tener de todas maneras Claro que sí. y seguir comentando elecciones y género para no dejarlo como una cosa solamente de una vez, sino que darle seguimiento a este tema. Y Claro. bueno, muchas gracias y pueden seguir bueno, la cuenta de Marlene la pueden ver, pero además a Gender Lab, que ahí cuelgan más información también de este tema. Gracias.
Genial, buenazo. Gracias. Chao. Chao.